Me preguntas por qué estudio los anfisbénidos. Particularmente los estudio porque son un bicho muy interesante. Comencé a estudiarlo a fines de los 80 por sugerencia de mi maestro Raymond Lorán. Raymond, el fundador del Instituto de Herpetología de la Fundación Miguel Millo. En ese momento me lo aconsejó porque no había casi nadie estudiándolos a nivel mundial. En realidad habían dos grandes e indiscutibles autoridades en el grupo. Paulo Emilio Vanzolini, de Sao Paulo, Brasil, y Carl Ganz, de Michigan, Estados Unidos. Y Lorán los conocía muy bien a los dos, personalmente, y con su ayuda me contacté con ellos, dos gigantes de la herpetología mundial. Actualmente el panorama no ha cambiado mucho, aunque hay más gente publicando sobre el grupo, sobre todo investigadores jóvenes de Brasil, investigadoras jóvenes de Brasil. No hay nadie que se especialice exclusivamente en los anfisbénidos. Hay mucho lugar para más gente dedicándose a ello. Pero la sugerencia de Lorán también fue genial porque los anfisbénidos son reptiles fascinantes y únicos en muchos aspectos. Las víboras ciegas, ese es el nombre común, son escamados sin patas. No hay duda de que son escamados, porque tienen hemipenes, autotomía caudal, patrón de escamas muy típico, muchas características. Pero en casi todo el grupo de los anfisbénidos, las patas están ausentes. Solo hay 3 especies de vipas que conservan los miembros anteriores. Si bien la pérdida o reducción de miembros es una característica muy común entre los esquamatas, como por ejemplo en las serpientes, pero también en los pigopólides, en los gimnoftálmidos, en los cíncidos, ánguides, en los divámides, etc. En los anfisbénidos es muy interesante porque pierden primero los miembros posteriores y luego los anteriores, casi al revés que en todos los otros grupos. O sea, hay mecanismos genéticos y embriológicos muy particulares. También son muy interesantes porque son un grupo fosorial, es decir, cavador, cavan sus propios túneles, de vida casi exclusivamente subterránea. Los únicos reptiles que son tan fosoriales como ellos son las serpientes uropeltios, que no son de acá, son de la India. Hay muchos otros grupos de esquamata que viven bajo piedras, troncos o en la hojarasca, o en cuevas o escondrijos de la tierra, pero que no cavan sus propios túneles. Los anfisbénidos cavan con la cabeza como ariete. Eso requiere, con la cabeza cavan y requiere adaptaciones especiales. Por ejemplo, tienen un cráneo muy fuerte, con suturas dentadas que hacen que los huesos craneales no puedan deslizarse, no puedan moverse cuando las potentes fuerzas de excavación se aplican para cavar. Los anfisbénidos viven en una variedad de sustratos, en arena, en tierra suelta, en humus, en tierra compacta, con piedras, etc. Para cavar túneles en sustratos tan diversos tienen la cabeza de diferentes formas, ¿no es cierto? Porque utilizan la cabeza para cavar. Algunos lo tienen de forma cónica, como por ejemplo el género Amphisbena, pero otros los tienen en forma de pala, como Leposternon, y cuando lo introducen en la tierra con un movimiento vertical, compactan el sustrato en el piso o en el techo del túnel. Otros, en cambio, como Anops, tienen la cabeza en forma de cincel o de quilla de barco vertical. Entonces, cuando entierran la cabeza en el suelo, con un movimiento horizontal, compactan el suelo en los laterales del túnel. Y mucho más extraños son los que viven en arena suelta o húmedo, porque la arena es incompresible, no pueden compactarlo. Los trogonófides
que son los que viven en arena, sobre todo en África y en Cercano Oriente, tienen unos filos laterales en la cabeza que desgranan la arena con un movimiento oscilante de la cabeza. Y cuando van sacando con estas cuchillas laterales los granos de arena, hacen pasar la arena por la parte ventral del cuerpo. Es decir, son fascinantes en la manera que cavan. También son sumamente interesantes porque son los leones del submundo. Son los predadores topes de la ecología edáfica. Se alimentan de muchos animales del suelo, como lombrices, larvas de escarabajo, pequeños insectos, pero sobre todo de hormigas y termitas, de insectos sociales. No se conoce mucho sobre la ecología subterránea en general de todos los suelos del mundo, pero estoy seguro que las anfisbenas son un grupo importantísimo en esta ecología. No se conoce la abundancia de las anfisbenas, estoy seguro de que son muchísimo más abundantes de lo que creemos. Lo que pasa es que no las vemos porque viven enterradas, están bajo el suelo. Es muy posible que tengan mucha importancia en la ecología de suelos naturales, pero así también en los sembradíos. Otro punto por lo cual los anfisbénidos son muy peculiares e interesantes es porque es un grupo muy antiguo. Podemos decir tanto por los estudios moleculares que sugieren por reloj molecular que por lo menos tienen 100 millones de años, es decir, por lo menos del Cretácico, como por su distribución actual. Fíjense que se distribuyen en toda América, Europa, África y el Cercano Oriente. O sea, tienen una distribución que es transatlántica, de un lado y del otro del Atlántico. O sea que debe haber sido más antigua que la formación del Atlántico. Aunque no están en Asia, no están en Australia, por lo menos actualmente. El grupo es monofilético y muy diverso, tiene más de 170 especies. No hay duda de su monofilia, pero las relaciones internas de los grupos son bastante discutidos. Primero, miremos la diversidad de los anfisbénidos. Hay 5 familias denominados Rhineuridae, Bipedidae, Blanidae, Cadeide, Anfisbénidae y quizás Leposternide. Anfisbénidae es el grupo más diverso en número de especies y también en tipos morfológicos de la cabeza. Muchos de los géneros son identificables por sus cabezas peculiares, como Anops, Mesobaena, Ancylocranum, Bahiquia, Cercolofia, etc. Hay muchos géneros. Y por supuesto están los más generalizados del género Anfisbena. Si bien estos grupos son ampliamente aceptados y dentro de Anfisbaenidae, la familia Anfisbaenidae, también se considera que están los de cabeza en forma de pala, como Leposternon, Odalofia, etc. Yo creo personalmente de que los Leposternidae es un grupo independiente de los Anfisbaenidae. También se distribuyen en Sudamérica y en el África subsahariana. Y hay representantes tanto en Sudamérica como Leposternon, como en el África subsahariana como Monopeltis y Dalofia, que son exclusivamente africanos. Pero esto todavía yo no lo he publicado ni está sustentado por una filogenia muy importante, y por lo tanto la existencia de Leposternide como un grupo independiente es por el momento una opinión personal. Fíjense en la distribución que en América del Sur, y sobre todo al sur de América del Sur, y particularmente la Argentina, tenemos solamente de Anfisbénide y Leposternide. ¿Me preguntas cuáles especies destacaría de este grupo? Bueno, hay algunas especies que se distinguen por su peculiaridad y otras porque son frecuentes de encontrar. Entre las peculiares te mencionaría Bipes riporus primero, que es el único anfisbénido actual que tiene patas anteriores bien desarrolladas. Vive únicamente en México, pero en la costa pacífica. Bipes is a really special little amphisbaenid. So amphisbaenids are these worm lizards. This animal is
to most people, the holy grail of Baja. There's only 3 species in the genus, 2 are in mainland Mexico, and 1 is found only here in Baja. And unlike all the other amphisbaenids, which are limbless, they have 0 limbs, they don't have front limbs, they don't have hind limbs, Bipes has just these little mole-like front limbs, and they're sometimes called Mexican mole lizards for that reason. And they're kind of a bright pink color, so they're just super cool, but they do live underground, so you don't see them very often. Siendo tan alargado y las patas parecen tan pegadas a la cabeza que los mexicanos le dicen víboras con oreja. Otro peculiar es Amphisbaena alba. Es una especie muy común y abundante en toda América del Sur, excepto en Argentina. Aquí no la tenemos justamente, pero en todo Brasil, desde Panamá, Brasil, etc. Puede tener casi medio metro de largo y 3 o 4 centímetros de diámetro. Piensen que un animal cavador, para hacer el túnel, el esfuerzo de hacer el túnel está directamente relacionado con la sección del túnel, de manera exponencial. Por lo tanto, cuando aumenta un poco el diámetro, la sección y el esfuerzo que tiene que hacer para cavar el túnel aumenta con el cuadrado del diámetro. Por lo tanto, es muy raro tener gigantes subterráneos. Y este es uno. Además, Amphisbaena alba tiene una relación simbiótica con las hormigas del género Atta, que los brasileros llaman saúva. Tanto es así que Amphisbaena alba la llaman Mae das Saúvas, porque viven esos hormigueros. Otra especie interesante es Amphisbaena fuliginosa, que es casi tan grande y tan ampliamente distribuida como Amphisbaena alba. Pero tiene de peculiar la coloración, en forma de tablero de ajedrez, checkerboard pattern se llama, con escamas pigmentadas y no pigmentadas en forma intercalada. Como comprenderán, un animal casi ciego y subterráneo no es necesario que tenga muchos colores. La mayoría de los anfisbénidos son pardos, marrones, casi sin diseño, muy aburrido. Por eso, Amphisbaena fuliginosa es peculiar. Pero el patrón checkerboard también aparece en Trogonophis bigmani. Este es un anfisbénido que vive en África, en el noroeste de África, en Marruecos y zonas aledañas. Y es de la familia Trogonophidae, bastante alejada filogenéticamente y no relacionada con los anfisbénidos como lo de recién. Tiene una característica que es una cola corta y cónica, muy... Hay 2 grupos que quisiera comentarles también, de las que tienen cabeza en forma de pala. El hocico tiene una quilla vertical y con esa quilla es que cavan con movimientos hacia arriba y hacia abajo. Y de eso hay 2 grupos distintos. Yo creo que están relacionados estos 2 grupos filogenéticamente en un taxón que se denominaría Rhineuroidea, en las cuales están compuestos por 2 grupos, los Rhineuridae y los Leptosterninae. En los Rhineuridae tenemos básicamente actualmente una sola especie, Rhineura floridana, pero que tiene muchísimos fósiles en Norteamérica. Realmente hay muchas especies fósiles relacionadas a Rhineura floridana, desde Colorado, por todo Norteamérica, no solo en Florida, sino por todo Norteamérica de varios millones de años. Rhineura floridana, como ven aquí, fíjense, tiene la cabeza también tiene esta quilla vertical, horizontal de la que les estaba hablando, y una escutelación particular. El resto del animal es muy una anfisbena cualquiera, o sea, pero en la cabeza siempre tiene la peculiaridad. Rhineura y sus fósiles, aliados, etc., son exclusivamente de América del Norte. En cambio, en América del Sur y en África del Sur hay otro grupo con el hocico en forma de pala, con la quilla horizontal, que es lo que yo denomino Leptosternidae.
Y para mí Leposternide está compuesto por 3 géneros. Leposternon en Sudamérica y Monopeltis hidalofia en África subsahariana. Y acá podemos mirar, por ejemplo, Leposternide, en donde vemos la cabeza. Fíjense que tiene en forma de pala. Cuando se ve lateralmente vemos de que está cortado porque este animal ha sido, el hioides ha sido extraído. Y también puede verse que, por ejemplo, en la cola, los Leposternon no tienen autotomía caudal, una cosa extraña dentro de los anfibénides, porque la mayor parte de los grupos sí tienen autotomía caudal. Otro de los anfibénidos peculiares es los géneros Bahiquia y Ancylocranium, que son de la familia Amphibenidae y son africanos también. Y tienen las cabezas de una manera muy peculiar, en forma de una quilla vertical, ¿no es cierto?, con el cual horadan la tierra. Y produce modificaciones tan grandes esta quilla vertical en su cráneo, que miren estos cráneos, estos cráneos de Bahiquia y 2 especies de Ancylocranium. Son increíbles las modificaciones morfológicas que han producido el cráneo para hacer estas quillas peculiares. Y el bicariante ecológico en América es Anops kingi, que es un anfibénido relativamente pequeño, muy finito, largo y finito, y tiene la cabeza como una quilla vertical muy característico. Entre las comunes o frecuentes, si podemos decir así, sobre todo en Argentina, tenemos por ejemplo a Amphibena bolivica, que tiene la rareza de tener la cabeza completamente blanca. Y además también es muy grande, no tanto como Amphibena alba o fuliginosa, pero casi tan grande. Y Amphibena bolivica se distribuye en el norte y noroeste en el norte de Argentina. Entre los más comunes en Argentina, por lo menos, es Amphibena heterosonata. Es un anfibénido típico, promedio, de color pardo, con el vientre más claro, es de tamaño mediano, tiene poros precloacales y tiene la cola con un anillo autotómico marcado. Es, podríamos decir, un anfibénido promedio sin una característica especial. Fíjense entonces que en América, y sobre todo al sur de América del Sur, particularmente en Argentina, solamente los grandes grupos que encontramos son de Amphibénide y Leposternide nada más. En Argentina solamente tenemos 11 especies, mientras que en Brasil hay más de 70, o sea, está una diversidad completamente distinta. En Argentina tenemos Amphibena angustifrons, Amphibena bolivica, Amphibena borelli o Cercolophia borelli, Amphibena darwini, Amphibena yata, Amphibena o Anops kingi, Amphibena mertensi, Amphibena plumbia, Amphibena prunicolor y 2 Leposternum, Leposternum bagual y Leposternum microcéfalo.